Buenas, buenas. Hola Mario, ¿cómo Gracias, estás? Mario. Esperar un momento que no me veo. No sé dónde estoy. Ya igual ninguno estábamos con la cámara, Creo estábamos. que debo abrir. Vale. Estáis con un documento, ¿no? Sí, Vale. Hola, buenas a todos. Seguir, por favor, no quiero interrumpir. no te preocupes, justo les dije que íbamos a leer hasta que tú entres a la llamada y que de ahí nos dedicábamos ya a la presentación. ¿Qué tal Mario? Vale, ¿Cómo está todo? vale, Dani, muchas gracias. Oye, estoy sin cámara, ¿no? Sí, ahorita Perdonar, es que no estoy muy habituado a Teams. Bueno, ahora sí. Bien, aguantando el calor. Vamos aquí. Con un poco de zozobra también, porque ha habido un poco de cambios en los temas COVID, pero vamos, ahí vamos aguantando. ¿Vosotros qué tal? bien, aquí leyendo un poco a Manuel Delgado. Entonces, les voy a pasar el enlace de La ciudad vaciada del Manuel, que estuvo fantástica también para que la puedan ver para la próxima clase. Muy bien. Chévere. Comentarles también que del Manuel hay muchísimo material en YouTube, material audiovisual, hay muchas entrevistas, muchas conferencias de él. Y vamos, ahí hay material amplísimo, ¿no? Además en la bibliografía, me parece que yo les incluí el blog personal de él, donde publica todo lo que escribe. Sí, está medio trastornado ahorita, ¿o es mi idea? Que el Manuel en particular, El Manuel, o sea, yo le sigo un montón el blog y últimamente he estado como más provocador que de costumbre, ¿no? Con unos temas así que se mete con los nazis y un poco, no sé cómo, ya metiéndose a la esencia misma del discurso nazi para decir que es racismo o que no es racismo, pero unas cosas súper provocadoras, verás, fuertes. yo no creo que sea él, Dani. Yo creo que lo que está pasando es que desde un poco antes del COVID, todo el proceso de nacionalismo que se vive en Cataluña ha ido tomando como otro talante, ¿no? Como otro matiz. Creo que eso por una parte, pero por otra parte, luego se han dado un par de... Claro, lo que pasa, ¿sabes qué pasa a ratos con las redes? Es que no se alcanza, digamos, el hilo de las narrativas no permite llegar a contextualizar todos los discursos. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Quiero decir que hay veces en que hay eventos muy locales que generan una trascendencia internacional. Por ejemplo, a lo que estás hablando tú. Es que hubo un problema con unas agresiones a monumentos. Me parece que fue al de Cristóbal Colón y tal. Entonces, claro, a propósito de eso, el Manuel empezó a hablar, digamos, empezó un poco a meterse con temas digamos, más tochos, ¿no? Que trastocaban otras opiniones y de tal. Y claro, lo que sí, una de las cosas, a ver, yo creo que el Manuel, por sobre todas las cosas, además de ser un gran antropólogo, creo que es una persona muy valiente. Entonces, claro, es gente que al final de la dictadura estuvo en la cárcel y ha pasado procesos que a muchos nos faltan, procesos de envalentonamiento que, vamos, que es difícil de contenerles la lengua, ¿no? Entonces, claro, el Manuel opina sin pelos en la lengua. Y claro, eso muchas veces hay ciertas instancias en las que eso no es muy bien visto, ¿no? Independientemente de que incomode, no es muy bien visto. A ratos se cuestiona también, digamos, en general, como opinión pública, últimamente percibo yo, y cosa con la que estoy bastante alineado además, y es que se ha montado un poco como un buenismo bien, en lo que todo es bonito, en lo que todo está bien, en lo que a todo se le busque el lado amable, en lo que no puedes adjetivizar, y creo que esas cosas no ayudan, ¿no? Creo que hay cosas que hay buenas y hay cosas que cuando son malas hay que decirlo. Otra cosa es que se lo diga con agresividad, con violencia, lo que quieras, ¿no?
pero yo creo que hay que decirlo y hay que hablar, y en esa medida creo que el Manuel habla y se posiciona, ¿no? Creo que tiene una opinión valiente. Luego, ya entrando en materia nuestra, creo que es una opinión particular, una opinión a la que para alcanzar a digerirla en completo, hay que sobre todo leer mucho marxismo, hay que comprender desde dónde viene la opinión de él. Hay un contingente simbólico en todo el discurso del Manuel que es muy grande y muy rico, pero no por eso menos complejo. Entonces hay veces que parece que está diciendo, pero está diciendo unas cosas de una contundencia. A mí el animal público, yo creo, no os miento si os digo que le he leído 3 o 4 veces y Pero creo que todavía no el animal alcanzo a digerir público. todo. ¿Estás sin micro, Dani? No, sí estoy con micro. Entonces yo no te oía, perdona. El animal público de Richard Sennett. No, el animal público de Manuel Delgado. Ah, ya, porque hay un libro que es de justo la trilogía esta de Flesh and Stone y todo esto del animal público que es de Sennett. Ah, no la conozco, pero Manuel Delgado, digamos, el premio, él ganó el premio Alfaguara, me parece que es el 2000 y poco, con un libro que se llamó El animal público. Ya le voy a echar. Y otra de las cosas que no creo que sea marketing, porque el Manuel no es de eso, otra de las cosas que sí que no creo que sea marketing ni tampoco estrategia, pero sí sé, y él lo dice abiertamente, el Manuel está muy cerquita de lanzar un nuevo libro que se llama Todas las ciudades están poseídas, en las que habla de eso, del espíritu en sí mismo, de ese posicionamiento, digamos que metafísico que tienen las ciudades, ¿no? Yo creo que eso va a estar bueno, pero sí te digo que le vengo oyendo al Manuel, le vengo amenazando con el libro un par de años. Entonces, claro, hombre, no creo, por eso insisto, no creo que él tenga una estrategia y menos aún una propuesta de marketing para lanzar el libro haciendo un boom, pero sí creo que le vendrá muy bien, ¿sabes? O sea, estar en el foco de las discusiones para entonces ya lanzar un libro. Capaz que de eso entonces, porque Pues incluso, claro, he hecho unas críticas como ya un poco viscerales incluso también, ¿no? De que empieza a decirles a los veganos y a los ni sé cuántos y empieza pero a hablar así de una forma súper fuerte, ¿no? Y hace la crítica de las, o sea, capaz que tiene que ver justo con esto del libro que dices, ¿no? En donde te dice que le arrancan el espíritu de las cosas porque ahora si es que la ciudad no es orgánica, ya no es ciudad. sí, hay muchas cosas en que creo que Manuel Delgado bordea una posición. Mira, en la conferencia de la ciudad vaciada, él hizo una aclaración que a mí me parece súper importante. Y es que cuando se posiciona claramente en el discurso de que el espacio público no existe, porque no existe el espacio como tal, y lo público tampoco, luego de decir eso, él aclara que sostener el concepto verbalmente, digamos, dentro de los discursos de urbanistas, de eso que nos damos en llamar el espacio público, él nos entiende y finalmente termina diciendo, es que hay que vivir de algo. O sea, tenemos que tener un canal conceptual desde el cual interpretar cosas que nos permitan un acceso al ejercicio profesional. Y desde ese punto de vista, lo que nos hemos dado por entender como espacio público, vale, trabajemos sobre ello. Pero que quede claro que el espacio público como una materialización de ese concepto no existe y no es posible, ¿no? La verdad es que esa entrevista está muy bien. La primera media hora de una entrevista que hace con el Jan Gell en Canarias también Ajá. está muy bien, porque ahí se mete mucho yo diría que en 10 minutos define el pozo, la raíz del Lefebvre digamos,
en las interpretaciones fundamentales vamos del urbanismo contemporáneo, ¿no? Chévere. Sí, ese es buenísimo. Ese también buena idea que me haces de acuerdo para pasarles el enlace para que le revise. Sí. Bueno, chicos, empecemos con la presentación de su trabajo para que el Mario pueda ver un poco, hacer algunas observaciones, comentar y alimentar un poco la propuesta, ¿no? No sé quién tiene o quién vaya a compartir, pero empecemos. ¿Quién de ustedes tiene la presentación para que nos manden también, porfa, ya? Que nos pasen por WeTransfer. O no sé, o el enlace para descargarnos o alguna cosa. Oye, Mario, bueno, aprovechando ahorita hasta que... A ver, ¿quién de ustedes va a proyectar? Respóndanme, porfa. Dime, Dani, yo estoy aquí, ¿eh? Sí, que estaba escuchando que en España la cosa se está poniendo seria con el COVID de nuevo. Sí, está, sobre todo, bueno, hay toda una discusión alrededor vamos, básicamente lo que hay es una progresión de nuevos contagios. Entonces, digamos, hay una discusión y el enlace que te pasé ayer, antes de ayer, Ujú. un poco esa entrevista a ese médico, de alguna manera a mí digamos que me ha calmado un poco, porque él sobre todo lo que hacía es hincapié en que el hecho de que haya detección de nuevos contagios en principio no es malo, porque eso solamente te habla de la lucidez de un diagnóstico. Entonces él dice que eso, por ejemplo, en principio, tiene que ver sobre todo con la cantidad de PCRs que se están haciendo. Entonces, mientras más haces, evidentemente más detectas. Pero él lo que citaba sobre todo es al estado de la salud, digamos, del sistema de salud. El sistema de salud está bien, digamos, no está colapsado Bueno. ni está en problemas. Profe, buenos días. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, se ve. Sí. dale. Entonces, buenos días, profe. Vamos a comenzar con la presentación con el análisis que está en el principio y luego pasaremos posteriormente a las propuestas. A ver, dame un ratito. Listo. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, tenemos el índice donde se muestran aquí, ¿no?, los números de páginas y todas esas cosas. Aquí están los análisis de legibilidad, permeabilidad, diversidad y porosidad, que son los 4 puntos más importantes de los que vamos a hablar en la presentación, y las propuestas urbanas, ¿no?, que también se desarrollan en diferentes puntos de este análisis. Entonces comenzamos con historia. Chicos. Ya. A ver, antes de realizar todos los análisis, nos pusimos a investigar sobre cuál es la historia de Valencia. Entonces nos dimos cuenta que esta ha sido utilizada como una herramienta necesarios en el análisis de sitio. Esto nos da la información valiosa para la intervención que se va a realizar posteriormente. El recuento de hechos históricos en el territorio, no le bajes. Gracias. El hecho histórico en el territorio puede indicarnos cuáles fueron los motivos de la construcción del tinglado, su forma, su adaptación en el paso de los años,
la cultura y el desarrollo, la evolución que ha tenido en el proyecto y cuáles son las construcciones en la zona. Y ahí sí puedes bajarle. También realizamos lo que es una línea de tiempo en el tinglado y nos dimos cuenta que el tinglado, o sea, ha sufrido varios cambios. También lo han llegado hasta destruir y también ha sufrido varios bombardeos. Entonces, por eso creo que a partir de la reconstrucción se le ha declarado como patrimonio y es como que no se lo puede tocar o sea, no se lo puede votar. Entonces, basado en esto, realizamos también nuestra propuesta. Ya, síguele bajando. Y aquí tenemos un poco de lo que es la historia de los barrios y cómo poco a poco fue haciéndose la mancha urbana. Nos dimos cuenta que antes esta ciudad, como era murallada, tenía solo la parte central y poco a poco se fue fragmentando y se fueron dividiendo los habitantes. Entonces, a lo que también leí fue que esta ciudad es tan poblada que muchos de los que están ahí, o sea, los que habitan, básicamente quieren regresar a lo anterior porque se ha perdido mucho el paisaje y esto es debido a todo lo que ha ocurrido, o sea, los eventos que se han realizado últimamente. Eso es lo que leí sobre, en resumen, de lo que es esta página que tenemos. En geografía tenemos información como la temperatura, que tiene una mínima debido a que esta es una zona costera, una mínima de 22 grados y una máxima de 40 grados. La precipitación que tiene es muy alta, llega hasta los 800 milímetros al año. En geología tenemos que este es un suelo mediterráneo y unos riesgos de precipitación no son prácticamente nulos, ya que el terreno es casi plano. Los objetivos es realizar una intervención en la zona, evitando dañar lo que ya está ahí ahorita construido, sino más bien adaptarnos a lo que ya está en la zona y realizar una conexión que sería la parte urbana con la parte natural, o sea, el espacio público y el privado. Y también realizar una plaza cívica, la cual nos va a ayudar también en la realización de eventos masivos. Bien, ahora tenemos, empezando ya por el análisis, ahora ya tenemos legibilidad. Entendemos que la legibilidad es la capacidad de una ciudad o territorio de ser entendido por los usuarios. El estudio de la legibilidad permite a la ciudadanía entender mejor el territorio y desenvolverse con mayor facilidad en el mismo. ¿Le puedes bajar, Fausto? Ya. Entendemos que todo sitio se conforma por una identidad, una estructura y un significado. En este caso, la identidad es el puerto, ¿no? Es un elemento simbólico por su historia, porque el puerto está en esta ciudad desde la época romana. La estructura, tenemos a las vías precisamente como ejes viales jerárquicos que estructuran los barrios y los poblados marítimos. Y el significado, que son espacios relacionados con la memoria colectiva, como es el caso de la parroquia de Santa María de la Mar que existe aquí, que tiene una historia en la que el santito que le adoran dentro de la iglesia, llegó al puerto flotando en una escalera, ¿no? Entonces es algo que evoca la memoria, los recuerdos y la memoria colectiva del sector. Bien. Tenemos hitos. Estos están conformados por el puerto de Valencia, la playa de las Arenas y la parroquia de Santa María del Mar. Los nodos, que son lugares de encuentros viales y peatonales, entonces tenemos los jardines de Neptuno, la plaza de la Armada Española, rotonda del puerto de Valencia y la rotonda que conecta a la calle del Mall de Ponent. Está conformada por dos barrios, que es el Cabañal Cañameral y el Grao. O sea, estos dos barrios conforman, ¿no?, el sector de
del puerto que es la parte de nuestro análisis. Tenemos los bordes, tenemos el borde marítimo, que es el mar Mediterráneo, que es donde limita la ciudad de Valencia hacia el este, y el borde urbano, que es la avenida de Manuel Soto, que es ya donde empieza también la parte privada de la ciudad, o sea, el sector privado. Y luego tenemos las sendas, tenemos una principal, que es la avenida Manuel Soto, y las secundarias, que son calles que conectan con esta avenida principal, y como lo habíamos dicho, son articuladoras y también estructuradoras de los barrios que se encuentran aquí. Eso, bájale, Fausto. Ya, entonces dentro del análisis se han encontrado diferentes zonas, diferentes sectores donde se desarrollan actividades con más fuerza, con más recurrencia. Entre estas encontramos zonas con criterios más comerciales, con criterios más barriales, eh, y zonas lúdicas, ¿no? Y el puerto que se ha encontrado ahí siempre. Se trabó un rato. Uy, se me desconectó. A ver, ya. También los nodos, hablamos sobre este eje, cómo estos nodos y estos espacios se van repartiendo a medida que en el eje vehicular y en el eje verde de esta avenida. El siguiente análisis encontramos permeabilidad. Dos, ¿me ayudas con la introducción, por favor? A ver, la permeabilidad es una cualidad que refleja el movimiento del usuario por el territorio, la forma de las edificaciones, calles, parques y plazas. Determina las divisiones del sitio, donde se puede circular libremente, en donde se tiene algún tipo de restricción. La forma define límites entre lo público y privado, entre lo individual y lo colectivo. El nivel de permeabilidad de la ciudad está directamente relacionado con la calidad del espacio público. Si los niveles de apropiación del territorio son bajos, no se da la percepción colectiva. La forma y movimiento en los espacios residuales entre edificaciones se desarrollan en la vía pública. Sin embargo, es importante designar la planta baja de la ciudad dentro y fuera de los edificios. El sitio propone encuentros permeables donde ofrecen actividades recreativas o de descanso. Aún no se baja, creo que es mi internet. Ya se bajó. Perdón, está No medio es, raro mi internet. sí, Sí, ya se ve la ¿sí me análisis. Sí, escuchan? ya se bajó. Sí, te escuchamos, Cris. Ya. Bueno, a ver, la primera parte de permeabilidad encontramos primero un análisis tanto de malla que se le denomina aquí como trazado urbano y la forma de las manzanas. Entendiendo en la introducción que nos dio Jos y destacando la frase de la posibilidad de atravesar una infraestructura, tenemos detalladas aquí tres tipos de tejidos urbanos que se encontraron predominantes en el sitio, tanto en poblados marítimos, que se lo describe a los poblados alrededor y en el tinglado 2, en el barrio Kemmins, el que ya había explicado a mi compañero, los dos barrios, y, y el otro de Quatre Carrers. En estos se encuentran tres tipos de trazados urbanos, como les había comentado. Em, Cabe recalcar que mediante el análisis se determina que todas las sendas, todo esta malla está dado también por un uso de suelo.
este uso de suelo mayoritariamente, como se explica en las primeras axonometrías. El uso de suelo está dado mayoritariamente por vivienda y comercio en planta baja, donde encontramos equipamientos también de recreación, como son las plazas y puntos importantes. Además, que el trazado urbano está dado por las vías, obviamente, principalmente lo que explica como las manzanas del área de estudio y el trazado urbano en el gráfico de la derecha, que está determinado tanto por ejes horizontales y por ejes verticales, donde el eje horizontal existe menor permeabilidad debido a los bloqueos que está, por ejemplo, en la perspectiva de la izquierda del texto, donde encontramos este bloqueo de dimensiones como más grandes, tanto en altura como densificación de la manzana. Lo que primero al usuario, hablando en términos de usuario, a pesar de que encontramos dos vías principales a los lados de este bloqueo, como se ve en la primera perspectiva y la principal, este está bloqueando tanto visualmente y como vialmente en las vías vehiculares, para llegar al tinglado 2, que se ha determinado como hito, como explicó mi compañero, y como remate de estas vías principales, por lo que se determina que esta edificación altamente densificada es uno de los bloqueos principales que existe en la zona, dada por el uso de suelo y por el trazado urbano de las vías vehiculares. Ya se realiza también un análisis de la vegetación existente en Valencia, y encontramos que en el tinglado, en la parte del frente, hay un eje. La zona cuenta con áreas verdes que están compuestas por plazas, parques. También cerca del segundo redondel, en el lado izquierdo del tinglado, existe una construcción que tiene una cubierta verde. También vimos que se han creado espacios públicos recreativos y de descanso, ya que el eje está perfectamente amoblado con mobiliario urbano y se realiza un paseo básicamente de todo lo que es este eje, y hay un espacio que es para ciclistas. También en el tinglado hay un espacio para ciclistas y hay como un lugar donde se pueden dejar las bicicletas. También realizamos el análisis del transporte, que también nos guía todo lo que es el tinglado y todo el eje verde. Puedes bajarle, por favor. Ya, también realizamos un análisis de las alturas de las edificaciones, en las cuales encontramos que hay un máximo de 8 pisos. Estas se ubican justo al frente del tinglado, y ahí podemos ver que este es lo que enmarca el borde del final de lo que vendría a ser toda la parte urbana. Y toda la parte pública es a partir del eje verde para la derecha. Ya, también pudimos observar que hay unos lotes vacíos, que es una mínima cantidad. Pude observar en lo que hice el estudio unos 4 lotes máximos que estaban vacíos. Habían lotes de construcción de 2 pisos, que igual eran mínimos, y la mayoría en las preexistencias de este sitio es que existen a partir de los 4 pisos en adelante, tomando en cuenta que la planta baja es de uso comercial. Y este uso comercial tiende a expandirse en las plazas que hay en los centros de cada manzana, o la plaza que se ubique cerca, para realizar una extensión del comercio, y ahí se ven ubicarse también lo que son mesas o lugares de estancia de estos locales. Puedes bajarle. Bueno, en diversidad nosotros analizamos lo que, como su palabra lo dice, es la diversidad de diferentes ciudades, que estos se han ido desarrollando a través de los años para formar lo que ahora es lo que ahora es la ciudad de hoy. Y también la parte que hace relevante a la diversidad es la forma y el uso que le da el usuario al habitarlo. Puedes bajarlo, por favor.
Ya, bueno. Aquí tenemos el análisis de suelo, de uso de suelo, y podemos detectar que en la zona del tinglado especialmente es una zona eh, comercial que destaca mucho es la zona comercial. También tenemos la parte múltiple que se encuentran todo lo que son todos los tinglados, lo que se encuentra el puerto y los equipamientos que podemos ver. Una de las partes también importantes de los usos de suelo eh, dice que aquí cuenta con un suelo, perdón, a ver, un ratito. Ya, cuenta con un suelo con un suelo muy variado, que eso depende del sector donde estemos, porque como podemos ver en la axonometría de arriba, toda la parte del puerto es totalmente público y al usuario, ya que como no tiene restricciones, cualquier persona puede habitar o ir allá a usarlo. Pero la parte privada ya sería la parte de pasando al puerto desde la calle principal, que es la Manuel Soto, desde atrás ya podemos decirle que ya es todo lo privado, por lo que el simple hecho de haber una edificación ahí y una puerta ya interrumpe el paso y se empieza a convertir todas esas áreas privadas. Síguele pasando por. Bueno, aquí encontramos un pequeño análisis de la afluencia de las personas y de el horario que va, que es el horario más activo que va a este sector. Y se puede notar que la zona más activa, por lo cual es la parte todo del muelle, por lo que, como decíamos en la parte del uso de suelo, es una parte muy comercial y es muy abierta al público. Y ya se van dispersando, en lo cual la afluencia de personas va cambiando un poco, por lo que aquí ya es residencial y solo habitan personas que no salen mucho. También la afluencia de personas se puede ver que en esta plaza de aquí se puede encontrar solo personas mayores o niños, pero ya en la zona del muelle específicamente se denotan ya los que son los jóvenes, los artistas, los ancianos, personas adultas y niños en general. Ya, síganle bajando, por favor. Bueno. En la parte de porosidad, como tal su palabra lo describe, son poros, huecos, hoyos y agujeros que se encuentran en la superficie. Y en la arquitectura eso se aprecia en las fachadas de las edificaciones. Es decir, que esto tiene una conexión entre público y privado y se puede apreciar estas conexiones mediante lo que son las ventanas y las puertas de todas las edificaciones. Sí, por favor. Bueno, aquí tenemos la porosidad en fachadas. Como estábamos viendo, la porosidad y la mayor porosidad que se puede tener en este sector es justo en la parte donde hablábamos desde el Manuel Soto para atrás, ya que porque está conformada, como decía, con edificaciones, hace que este sector se vuelva tenga un mayor porosidad o mayor, como le decía, las entradas de entre las puertas y ventanas y esto lleva a tener la relación entre público y privado. Pero en la zona del tinglado, o en la zona del muelle específicamente, se pierde esta zona de público y privado, por lo que especialmente esas áreas son abiertas y vistas al mar y todas estas plazas que tienen, se vuelve menos porosidad y hace que este sector sea un poco más público. Síguele bajando, por favor. Ya. Bueno, el envolvente eso fue, ya, del espacio público. Encontramos que el envolvente mayor igual se encuentra toda la área construida, eh, ya que se puede identificar que sus edificaciones se encuentran implantadas dejando un retiro correspondiente y esto genera una relación entre público y privado, lo que en la zona de marítimo del muelle se pierde esta relación de público y privado y llegaría solo a tener todo público donde, como les explicaba, las personas al tener una área donde no les restrinja nada, ellos se apropian de esta área en sí. Síguele bajando, por favor. Ya. Bueno, aquí sí sería en este caso al revés, porque, bueno,
por tener esta zona amplia, lo que es la relación de peatón envolvente, tener esta zona amplia del muelle hace que la gente se vaya y se sienta más cómoda al tener un espacio libre y se siente más seguro al tener unas calles, como se puede ver aquí en las perspectivas, tan pequeñas donde, como decía mi compañera, las edificaciones van variando desde 4 pisos hasta 8 pisos en adelante. Entonces ahí las personas se sienten como que atrapadas, encerradas y al abrirse al muelle es lo totalmente contrario, se vuelve más afluencia en esta zona y con sentirse más seguridad en sí el peatón. Síguele bajando, por favor. Ya. Y bueno, tenemos el espacio público versus el espacio privado. Este es muy debatiente en esta zona porque al encontrarnos un espacio donde al frente tenemos un muelle y al otro lado tenemos una ciudad, empieza a debatir esta parte mucho porque empieza a querer el espacio público resaltar más, pero al final se destaca más del espacio privado por el simple hecho de contar estas manzanas con edificaciones, hacen que se comprima más el espacio y se vuelva más privado que público. Y lo único público que se podría representar sería la parte del muelle, por lo que está abierto sus áreas y toda esa parte. Gracias. Sigan. Ya empezando a hablar sobre la propuesta, tenemos una imagen principal que nota un poco las ideas de lo que hemos tenido, tanto como una vía peatonal como eje de unión para las ideas que hemos tenido todos, una superficie activa, el tinglado 2 como referente para esta propuesta, ciertas plazas a intervenir, plazas que ya existen, vegetación tanto existente como el eje verde que explicaron anteriormente y vegetación propuesta y las plazas a intervenir que serían otras que serían ya ubicadas en la zona y área de estudio que serían en los barrios aledaños. Para notar un poco de las cosas generales, lo que dice arriba, según lo analizado, se establece que los barrios de análisis funcionan como con gran cantidad de comercio y vivienda, las cuales son acompañados de espacios públicos en su mayoría. Como conclusión, se propuso copiar varios aspectos existentes de la zona para que esto tome parte de una vía peatonal frente al lugar de interés, además crear plazas de recreación para mantener comunicación entre los moradores de los pueblos marítimos. Bájale, por favor. Como primera instancia tenemos el análisis de elegibilidad con una solución propuesta, unido también con ciertas partes de permeabilidad. El estado actual de la zona encontramos varios aspectos como el tinglado 2, que es identificado como un hito, como se explicó anteriormente, además que forma parte de los nodos del sitio, tanto como plaza cubierta y las plazas tanto a la izquierda y a la derecha que había mencionado antes. Este lugar funciona como remate de las sendas principales que se identificaron, además que al frente del área de interés existe una vía dedicada al estacionamiento de vehículos. Lo que se propone es que para denotar el remate de las sendas principales que se crearon, que se analizaron, se creará una cubierta denominada como superficie activa para mantener el mismo lenguaje del tinglado en cuanto a cubierta se refiere. Además, para solucionar el alto flujo vehicular, se creará una vía peatonal con el fin de principalizar al peatón, obviamente, en la zona de estacionamiento que estará elevada en una plataforma única, con la cual se denotará que la zona estará dada por el peatón, más no por el vehículo. Y eso es lo que se trata de representar en la vista en plan, taxonometría y perspectiva. ¿Cómo ayudaría esta cubierta a mantener el lenguaje del tinglado y mantener una zona de esta área peatonal como zona cubierta que el fin es principalizar al tinglado como una zona siendo de hito y nodo para las sendas y vías vehiculares, tanto por el bloqueo que ya se lo va a tratar posteriormente? Bájale, por favor.
Bien. También tenemos una propuesta basada en el análisis de diversidad. Como se había analizado en esa parte, se refiere a los usos de suelo, ¿no? Tenemos ya claro que a partir de esta avenida que es la Manuel Soto, o sea, la avenida que está al frente del Tinglado, a partir de entonces empieza a ser área privada, ¿no? El Tinglado viene a ser área pública y esta avenida principal está dominada por el vehículo. Entonces, ¿qué pasa? El estado actual. Actualmente la zona de intervención no representa una relación entre el tinglado y el interior de los barrios, lo que provoca una dificultad para los usuarios el poder apropiarse de la zona, es decir, no es un entorno muy permeable. Entonces sus bordes, precisamente el urbano y el tinglado, están dispuestos sin una lógica que conecte y permita a las personas percibir y recorrer el espacio, lo cual no aporta a la vitalidad de la zona, ni a la vida de las personas, ni tampoco a la historia del lugar. Entonces, ¿a qué se refiere la propuesta en base a este estado actual del sitio? El objeto también es tener una imagen clara del sector que nos permita generar identidad y memoria colectiva a través de la vitalización con equipamientos de comercio y mobiliario modular interactivo en las plazas internas del barrio, pero cercanas al tinglado, generando así vitalidad desde el interior, además de crear un puente entre el barrio y el frente costero. Ya, en sí lo que va a suceder aquí es que como estos dos sectores, o sea, el público y el privado no están conectados, entonces es crear un puente que conecte estos dos sitios. ¿Y cuál es ese puente? Son estas plazas que, o sea, en uso de suelo, o sea, solamente cumplen plazas, son plazas, no son nada más. Entonces, transformar ese uso a unos lugares colectivos y que se dé una situación similar a la que, por ejemplo, Mario nos explicaba en la clase pasada, que, por ejemplo, se daba una situación en la que los niños llegaban de la escuela a sus casas, ¿no? Pero no se quedaban ahí, salían con su mamá y pasaban la tarde en la playa. Entonces, una situación similar como la que sucede las tardes en las playas, que sucedan aquí en estas plazas, ¿no? Y vitalizar estos espacios que, por decir así, serían muertos. Entonces, al vitalizarlos, lograríamos que los residentes del área pública, perdón, del área privada, accedan a estos lugares, se llenen, se puedan usar y a través de sus vías se conecten entre ellas, o sea, entre plazas estén conectadas para el uso de las personas y también se conecte hacia el exterior, o sea, la parte pública ya, hacia donde estaría ubicada nuestra plataforma única y cruzando esta vía que ya no estaría tan dominada por el vehículo, como le explicó Cris, porque se iba a añadir una vía peatonal y entonces ya se conectaría también con el sector del tinglado, o sea, no con el sector, perdón, con el tinglado y con el frente costero. Entonces, el objeto de esto es hacer una continuidad de todas, o sea, hacer continuas todas estas capas que ya hemos mencionado, ¿no? El sector, la parte privada con los comercios, Diego, el mobiliario. Diego, Sí, perdóname que te interrumpa. ¿Puedes claro. repetirme dónde está exactamente la ubicación del puente? Es decir, ¿dónde se hace la conectividad? Claro. La conectividad se dan en estas plazas. Estas plazas, como están en el interior ya del barrio y cercanas hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del sector de adentro de los barrios, las personas saldrían a las plazas. Entonces, esas plazas, como ya tienen su tejido vial, ya se pueden conectar entre ellas y hacia el exterior. Eso sería el puente hacia el exterior. ¿Sabes qué, Diego? Es decir, que concretamente estáis hablando de un puente funcional, no físicamente que haya una conexión, ¿no? Un puente, o sea, sí, funcional, o sea, donde las personas que circulan por ahí, o sea, este tejido vial ya les lleva al exterior, o sea, es como, ya ese espacio les lleva directamente hacia afuera, o sea, ya se podría conectar. De acuerdo, lo entiendo. Sigue, por favor, y perdona la interrupción. Claro, no pasa nada, mejor gracias por la pregunta. Claro, entonces, combinando estas capas,
ya estaría una línea continua desde el interior hacia el exterior entre el espacio privado, que sería lo residencial, estas plazas, que es donde se desarrolla el comercio, el mobiliario modular interactivo, hacia el exterior, hacia el espacio público. Entonces ahí ya tendríamos conectados a los poblados marítimos con el tinglado. Aquí vale recalcar y un poco también acotando a la propuesta que nos está explicando Alex, que la conexión también se la realiza tanto por esta vía peatonal, tanto por el equipamiento de comercio del puerto y el equipamiento de estancia del peatón. Este lenguaje, tanto como diseño de mobiliario urbano, se va a repetir en estas plazas que están en los barrios frente a estos pueblos marítimos, para que este tenga una conexión conceptual también y con el mismo lenguaje de tanto como material de lo que se analiza de estos paseos a la playa que nos dijo la anterior vez en el conversatorio con Mario. Incluso se utiliza una materialidad de gravita en todas estas plazas para mantener el lenguaje como de arena de playa. Bueno, otra de las propuestas que hemos destacado y en los análisis es la parte de porosidad. Teniendo en cuenta que en la parte actual del tinglado del sector, su porosidad, como los explicaba, se encuentra en la parte de las edificaciones y todo en la parte del tinglado del muelle. Su porosidad es mínima en sí. Y en la zona de la permeabilidad, el sector se puede definir claramente lo público de lo privado. Entonces, como hemos visto, estas partes donde las zonas de mayor porosidad y permeabilidad se encuentra en la parte de atrás y la menor porosidad y permeabilidad se encuentra en toda esta zona. Una de las propuestas que hemos analizado es mantener esta porosidad libre en la parte del tinglado, sin tener interrupciones y que sea totalmente público, ya que el sector mismo lo da para hacer de esa forma y teniendo una conexión entre la parte sería el mar o el puerto con la conexión de la edificación. Esa sería una de las propuestas y esta conexión sería mediante, como mis compañeros hablaban, era proponer una plataforma única en todo el frente del tinglado 2 para ahí tener esa conexión y ese puente como hablaban mis compañeros. Y también en las partes de las plazas. Y en la parte de permeabilidad, para que el sector se vuelva un poco más permeable y evitar la parte de estar construyendo esas zonas, vamos a identificar o proponer lo que es un eje verde, en el cual este eje verde va a estar delimitando la zona y también un poco relacionando porque en la calle también del frente de la Manuel Soto se puede encontrar una afluencia bastante de vegetación. Y en esta zona también es generar este tipo de conexión y de relación que tiene este eje verde para que también estas partes se conecten mutuamente y no se vea solo una mala interpretación de conexión, sino una buena relación entre ellos. Sí. Listo. Entonces aquí en esta parte vamos a hablar de una propuesta de diversidad y permeabilidad. En el estado actual hemos encontrado este bloqueo, un bloqueo aquí bueno, de esta edificación. Hemos encontrado también una vía secundaria que mayormente se utiliza como para parqueaderos. Entonces aquí se propone realizar esta plataforma única que se puede notar en la parte de acá abajo, se puede mostrar en la parte de acá abajo. Entonces la plataforma única se conecta por el equipamiento que tiene el equipamiento urbano y por el carácter inmobiliario que tiene la plaza con las diferentes plazas que estaba hablando Alex. Entonces dentro de esta plataforma única vamos a encontrar diferentes áreas, un área de comercio, el eje verde que ya existe, una plaza lúdica, un área lúdica infantil,
y todo esto jerarquizando y aportando a este espacio que sería el frente del tinglado 2. Entonces aquí en las imágenes se muestran diferentes perspectivas de los equipamientos que van a existir dentro de esta plataforma única, que ayudaría a que el sector primero deje de ser una vía rápida, y no una vía de paso, sino que sea una vía para, para acceder al sitio, una vía para quedarse en el sitio, haciendo que el tinglado funcione como un remate, ¿no? Que eso se hablaba antes, que las sendas de otras partes, de otros barrios, hasta de otras partes ¿cómo es? De Valencia, conectan hacia el tinglado, porque esto funciona de manera de un remate. Entonces, dentro igual de la zona existían preexistencias de acciones. Ciertas acciones se hacían como unas preexistencias. Por esas mismas razones se ha decidido colocar donde existían las preexistencias estas diferentes actividades, diferentes usos de suelos. Esta plaza, a manera como que de un hito, de hacer recordarle del juego del agua con diferentes chorros, una pileta que haga alusión al agua, alusión al mar, donde los niños puedan divertirse y estar jugando dentro de la zona. Otra persistencia era aquí, un pequeño parque que creo que tenía 2 juegos y nada más. Entonces esa zona también intentamos potencializarla con diferentes juegos infantiles para que eh, este remate hasta cierto punto lúdico, porque el tinglado ya funciona como una manera lúdica por la apropiación que han tenido los grupos urbanos dentro del sector. Entonces, dentro de esto, hacerle un remate cierto punto lúdico e histórico para recordar este romanticismo familiar que había dentro del sector. Ya, profe, se puede ver las imágenes. Ya, chévere. Entonces está hasta ahí la propuesta, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, Chévere. Mario, si quisieras tú comentarles, hacerles algunas observaciones a los chicos. Primero la profe Dani. A ver, bueno, primero chicos, decirles que me alegra mucho ver el avance tan significativo que han hecho de la última presentación que vimos a hoy. Creo que hay un salto grande, tanto en términos de forma como ya en el fondo de la propuesta misma. Entonces, bueno, eso me alegra mucho ver, ¿no? De ahí hay algunas cositas que más tienen que ver eh, bueno, creo que tienen que ver más con forma que nada. Primero sería la cuestión de que en algunos momentos no se entiende muy bien en dónde mismo están las intervenciones, como que no está muy claro el hilo que conduce de la planta a la perspectiva y a la axonometría, entonces no se sabe muy bien en dónde están cada cosa. Entonces ahí les sugiero que ustedes vayan poniendo bien, en este caso de esta lámina, no, parece que aquí está un poco más claro, pero hay en otras en donde no se sabe exactamente de dónde es la perspectiva o dónde está la axonometría, en qué parte de la planta mismo es. La plataforma única, hay algunos casos en los que no está bien dibujada, entonces eso, pónganle cuidado porque eso es parte como fundamental de la propuesta y creo que sí tiene que estar bien clarito, ¿no? De ahí pienso que ya con esta base de perspectivas que ustedes tienen en general de la propuesta, sí valdría la pena que le dediquen un poquito más de tiempo y le pongan un poquito más de cariño a la presentación misma, ¿no? No que esté mal, creo que la idea está clara, pero son diferentes lenguajes los que se tiene en una lámina y en otra. Entonces creo que sí hay que homologar un poquito para que el documento se vea un poquito más ordenado, más riguroso, que se vea más prolijo, ¿no? Le subo un poco, ¿Perdón? le subo las láminas de Bueno, propuestas. bueno. Sí, o sea, si ustedes ven el lenguaje que se tiene en las diferentes perspectivas, sobre todo, es súper diferente, súper diferente, ¿no?
Algo que sí les sugeriría es, y bueno, esto les voy a pedir como por escrito, igual con el mismo índice que les pasé la vez anterior, sería tal vez un poco más de perspectivas y un poco más de texto, porque tú, Diego, por ejemplo, nos contabas de los niños y de la playa y que van las mamás y se quedan en la playa con los niños que quieren revitalizar la zona y darle vitalidad. Y es como un discurso súper bonito atado a un lugar que también va a ser súper interesante, pero queda como en discurso y en cuento, ¿no? Entonces, todo esto que tú nos estás comentando, que yo creo que es información súper valiosa y que tiene bastante riqueza, queda en el video. Y está bien, o sea, el video igual va a estar, digamos, colgado en algún momento, ¿no? Pero creo que es importante que en el documento aparezca también toda esta riqueza que tú nos estás contando, ¿no? Creo que igual la calidad de esta perspectiva podría mejorarse para que se vea mejor lo que nos estás contando y deberían haber un poco más de perspectivas, ¿no? Que nos muestren un poco más la diversidad, un poco más toda esta dinámica, toda esta vitalidad y más que nada que se entienda un poquito más la relación del espacio mismo del tinglado y de este borde marítimo con la vida que va a tener este lugar, ¿no? Y eso sería un poco para todos, ¿no? Hay algunas cosas bien interesantes que nos han contado y como les digo, creo que el discurso es interesante, pero ya a nivel de gráficos como que queda un poquito, como que me quedan debiendo un poquito de gráficos y de perspectivas para entender todo lo que ustedes me están contando. Entonces, a esto adicional, yo les voy a pedir al menos unas 3 perspectivas más, acompañadas por texto. Esto para todos los temas, ¿no? En todas estas láminas que ustedes están haciendo, unas 3 perspectivas más, por favor, acompañadas por este texto contando estas cosas interesantes que nos han comentado hoy. Creo que las perspectivas deben ser, a lo mejor una que sea una perspectiva un poco más aérea para entender de forma general la propuesta, pero sobre todo un par de perspectivas desde el punto de vista del usuario para entender ya el lugar, ¿no? Y bueno, eso más que nada. De ahí el tema del diagnóstico creo que está bastante bien. Me dedicaría un poquito de tiempo a hacer postproducción, algunas axonometrías nada más y algunas perspectivas que están como sucias. Hay demasiadas líneas. Entonces, a ver si le borran un poquito de elementos para que no se vea una mancha negra ahí muy pesada en esos elementos gráficos. De ahí como idea en general, pienso que hay cosas fuertes. Creo que podrían irse atando la una con la otra de una forma más fuerte, no sé si con el lenguaje de este espacio, tal vez con algo de vegetación, con algo de tratamientos de piso. Está faltando el catálogo, ¿no? No se olviden que falta el catálogo de todo lo que van a incluir aquí. Creo que hace un poquito más de falta también ver el tipo de mobiliario que van a ocupar y un poquito la justificación de por qué lo van a poner. Entonces, eso chicos, eso sería como las observaciones desde lo que serían los resultados de aprendizaje de la materia de urbanismo. Ahora, Mario, si tú podrías darles algunas observaciones tuyas, Jorge. Gracias, Dani. A ver, lo primero, reiterar, poco me has dejado, poco hueco me has dejado, porque la verdad es que creo que has tocado la mayor parte de cosas que yo también veía. Entonces, desde ahí, sí que reiterar mucho de lo que has dicho, ¿no? Hay varias cosas que a mí me inquietan, pero que evidentemente desde la posición, tener muy en cuenta, chicos, la posición que ocupo yo en esto. De alguna manera es un poco como hacer de Pepe Grillo nada más, ¿vale? Atender mucho a que es Dani quien pone la pauta, digamos, la voz cantante en el trabajo, ¿vale? Yo puedo ser un interlocutor tanto del sitio, puedo ser un poco un observador, tal vez con algo más de conocimiento de causa, porque estoy manejando referentes del proyecto que vamos trabajando, de los otros proyectos que concursaron en la propuesta original y cosas por el estilo, y del mismo hecho, sobre todo, de estar y haber estado ahí, ¿no? Es decir, os estoy invitando a tomar con determinada relatividad mis comentarios, ¿vale? Desde ese punto de vista, hay dos elementos sobre todo que me inquietan a mí y que con permiso de la Dani os voy a comentar. El uno es los puntos de vista del análisis. Veo que estáis usando mucho, estáis muy afincados con Kevin Lynch
y con los puntos de vista de análisis que se plantean desde ahí. Yo les invito a descubrir otros. Les invito a que por lo menos descubran alguno más. Los hay otros métodos, hay otros puntos de vista, hay otras perspectivas desde las cuales abordar. A mí me gustaría que vosotros siempre seáis capaces de ir más allá de lo que se demanda y más allá de lo que se propone. Es decir, digo eso porque no me extrañaría que parte del contingente en sí mismo, no sé, Dani, si es que es uno de los requerimientos de la asignatura, enfrentar desde esa perspectiva. De serlo así, me parece bien, pero me parece que vosotros siempre podéis ir más allá a tratar de encontrar alguno extra, tal vez de la combinación de, no sé yo si mezclamos el análisis, por ejemplo, de permeabilidad con otro de los puntos y encontramos algún elemento que no se ha tomado en cuenta. Darle una vuelta a eso, ¿vale? Y también con respecto a los elementos que analiza Lynch. Esos elementos están bien y son muy útiles, sobre todo muy útiles cuando abordamos esto, yo diría que la ciudad contemporánea, ¿no? Esa ciudad contemporánea que tiene elementos, digamos que contundentes y ricos, probablemente de acervo histórico, cultural y tal, pero yo creo que podéis ir más allá, os insisto, podéis encontrar algo más, no sé qué, o sea, ¿de dónde? Hay montones de referencias, o sea, desde la psicoemocionalidad de la ciudad hasta el uso de metadatos que generan ahora mismo las ciudades. Podéis encontrar un montón de posiciones y de puntos de análisis que os puede permitir una mayor riqueza, una mejor legibilidad, ¿no? O sea, o simplemente elementos que se os puede, a lo mejor, estar escapando, ¿vale? Me parece, eso desde el punto de vista del diagnóstico. Ojo, cuidado, estoy totalmente de acuerdo con Dani de que el diagnóstico está bien. Ya os habéis aproximado, ya os habéis manifestado, pero os podéis dar una vueltita de tuerca, ¿vale? Cuando habláis de la propuesta en sí mismo, digamos, yo le llamaría la propuesta puente, a mí me hace falta saber más cosas del puente. Cristina hizo un matiz ante la pregunta que yo hice. Saltó Cristina a dar unos matices. Por ahí van las cosas. Esos matices que puntualizó Cristina tienen que ser legibles, tienen que verse y tienen que permitir que la propuesta se lea sola. Para eso, chicos, no hay nada mejor en el mundo que la mamá, el papá, el primo, la tía o la abuela que no sean arquitectos. Ustedes tenéis que ser capaces de entregarles a ellos las láminas y ellos tienen que entender el proyecto. Sean quien sea, tienen que entender. Esa es una buena medida para verla. Y sobre eso me parece también que hay un elemento que puede ser interesante, si no que lo toquen, que lo piensen. Y es que yo creo que el hecho de contar aquí en un PDF te genera una narrativa que no necesariamente es la mejor para un proyecto. No lo sé. A lo mejor vosotros tenéis que presentar, no sé si tal vez un timeline en donde se despliegue cada uno de los momentos de la narración de vuestra exposición. Y sobre esa base decir, nosotros os vamos a contar el proyecto. Nuestro proyecto es esto, de aquí hasta acá, y vamos a hacer 4 paradas. Cada una de esas paradas es tal punto de vista que todos en su conjunto forman el proyecto. Os estoy diciendo cualquier cosa. Puede ser eso, como podría ser que hagáis un cortometraje fílmico, ¿me entienden? El tema es cómo narras el proyecto. Porque yo creo que estamos viviendo en una época, y eso os digo por la experiencia, sobre todo concursable, de propuestas internacionales de cómo contar un proyecto, estamos viviendo una época en la que es muy importante la narrativa. Es decir, lo que vosotros proponéis está bien, mola, está muy bien, ¿vale? El tema es cómo lo cuentas.
Entonces yo creo que ahí también pueden darle una vuelta de tuerca que podría enriquecer a la propuesta, ¿no? Y eso sumado a esas cositas que Daniel os ha mencionado, de la expresión, de las perspectivas, digamos ya, del dibujo más en fino, yo creo que os puede mejorar mucho, ¿no? Espero con eso contribuirles en algo. Chévere, Mario, sí, yo creo que esto complementa un montón. O sea, realmente ahorita tienen hasta el día lunes para hacer la entrega final de este documento. Yo creo que con estas observaciones y sugerencias que tú les haces, podrían mejorar bastante la presentación de su trabajo, ¿no? No sé, chicos, si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. No, nada, todo clarísimo. Bueno, entonces, bueno, yo creo que queda un poco de trabajo, ¿no? Ya tenemos la última clase el día miércoles, entonces quisiera por favor ver sobre todo estas cosas que les sugiere el Mario, ¿no? Como investigar un poquito más, ver las posibilidades que hay para no sé, capaz que incluir por aquí un enlace, algún video, alguna cuestión, algún otro recurso que les pueda ayudar a ustedes a explicar algunas cosas, ver también las perspectivas de estas que les estoy sugiriendo que incluyan para que cuenten también un poquito más el tema del proyecto. Cualquier cosa igual adicional que se les ocurra para presentar mejor su idea, si necesitan presentar imágenes de referentes para cualquier cosa, agrúpenlas en algún momento en alguna página y cuéntenos también eso, ¿no? Y justifiquen un poco el por qué van a utilizar ese material, ese tipo de piso. El tema del puente también que les dice Mario es súper importante. Creo que ver estos lugares que ustedes están proponiendo con una cara... O sea, primero que se vea más clara cuál va a ser la intervención, mucho más clara, y de ahí también, no sé, que sean lugares que uno vea y diga, bueno, me da ganas de visitar este lugar, ¿no? Como se le ve tan lleno de vida y con tanta relación en lo que ya existe con el lugar mismo que me da ganas de conocer o de visitar o de participar de toda esta dinámica, de todos estos intercambios que están pasando aquí. En general, como les digo, creo que es un buen trabajo, creo que también para el tiempo que hemos tenido, que ha sido 3 semanas, bueno, todavía no son ni 3 semanas, creo que hay bastante trabajo, entonces, bueno, han tenido que ser píldoras súper fuertes de teoría y de trabajo, y yo creo que la mejor metodología para ir absorbiendo todos estos conceptos es el estudio de caso y trabajar con proyectos y con problemas reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos ha caído como anillo al dedo este proyecto de la Remor. Creo que nos ha hecho, o sea, ha puesto en evidencia un poco de problemas, el tema de las dinámicas mismo, qué es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que es posible hacer también, nos ha aterrizado un poquito más en la realidad y qué suerte haber tenido la posibilidad de colaborar en algo, ¿no? Espero que este documento les sirva y que le puedan dar algún uso, no sé, como tú decías, incluso así sea solo desde la perspectiva académica, pero que pueda tener algún valor ya para la toma de decisiones reales en la propuesta de la Remor. Sí, Dani, sin duda yo en realidad decirles que esto al interior del equipo está generando muchas, de rato en rato yo hago ciertas capturas y voy pasando al chat conjunto que tenemos del equipo y está generando inquietudes, o sea, vamos, quiero deciros que estáis aportando, que vuestro aporte está siendo tomado en cuenta y que es importante. Quería puntualizar una cosita adicional para terminar con eso. Decirles que cuando hablo de la narrativa, no me refiero únicamente a la gráfica y a la presentación del proyecto. Creo que en esa narrativa es indispensable que comprometáis vuestro sentimiento. Es decir, me encantaría
veros emocionados de contar. Yo creo que cuando uno se emociona contando un proyecto es porque está en su punto. Chévere, gracias Mario. Y gracias chicos también. Yo creo que, bueno, este trabajo ahorita en el nivel que está, falta todavía algunos ajustitos de tuerca, falta mejorar postproducción, sobre todo de algunas imágenes, eh, incorporar los discursos que les decía, pero está bien, ¿no? Está bien encaminado. De ahí, bueno, desde los temas logísticos, como les había dicho hoy, tengo que subir su nota del Progreso 2. Van a tener 8.5 en este trabajo, todos, y de ahí voy a sumar el tema de la participación en clase, que son unas pocas décimas en algunos estudiantes, ¿no? De ahí, la nota final del trabajo tengo que subirla hasta el día jueves. Entonces, sin embargo, quedé con Francisco en hacer una cosa para que puedan entregar el día lunes. Yo voy a subirles la nota el día miércoles hasta la medianoche. Ya voy a ponerles 10 en la entrega final para que ustedes puedan hacer la subida de sus materias, la matrícula del siguiente semestre, etcétera, ¿ya? Con el compromiso de que ustedes entreguen un excelente trabajo hasta el día lunes, ¿no? Ya con las perspectivas perfectas, todo perfecto, bien escrito. Revisen faltas ortográficas, porfa, porque así con el rabo del ojo así alcancé a ver algunas por ahí. Entonces, por favor, corrijan eso que es importante también. Y lo que me dijo el Francisco es que si es que el documento no llegaría a cumplir con las expectativas y que yo les haya puesto el 10, puedo modificar esa nota el día lunes, que espero que no tenga que hacerlo, ¿no? Yo estoy segura de que viendo lo que estoy viendo ahorita, ustedes son muy capaces de presentar un excelente documento. Entonces, eso, chicos, quería comentarles. Si es que tienen alguna duda o alguna cuestión que me quieran preguntar ahorita, no sé, de una vez. Yo, Dani, primero gracias por los comentarios de la propuesta y del análisis, y creo que ha habido un trabajo ahí puesto de todos. Otra cosa, el catálogo que nos había comentado Dani del equipamiento y todo, es incluyendo solo tal vez como imágenes sin texto, como está en el book, o Sí, está bien si le explicamos, por ejemplo, esto es destinado a esta área o así. sí, o sea, verán, no tiene que ser exactamente igual como en el documento que les pasé. Ahí simplemente lo que está son las dimensiones de lo que están utilizando, un poquito justificando por qué están usando ese material, por qué no van a utilizar césped, por ejemplo, en un lugar de tránsito rápido, ¿no es cierto? Ya, o de tránsito masivo de gente. Pero si van a utilizar, por ejemplo, adoquín ecológico en algún momento, tiene que estar justificado de por qué están usando eso y no están utilizando el otro adoquín, ¿no es cierto? Entonces, más que nada es eso. Y decir en qué zonas van a poner eso ya sería más como haciendo llamados en las mismas perspectivas o en las plantas, ¿no? Entonces, el catálogo vendría como antes para que se sepa qué es lo que voy a utilizar y luego la gente pueda ir como refiriéndose al catálogo para revisar qué es lo que ustedes están proponiendo ya más a detalle. Antes de la propuesta. Yo creo que sí, o no sé, o ponerle al final y siempre poner unos asteriscos y poner revisar catálogo, alguna cuestión que me lleve a esa página, ¿no? O a esas páginas. Ya. Ya. Dani, otra pregunta. Nos dijiste que podemos también poner como es referentes. ¿Sería de agregarle también eso igual en el documento en la parte final o antes de la propuesta que estamos mencionando? ¿O como un estudio previo? Sí, yo creo que sería más como, o sea, los referentes siempre van antes de la propuesta, ¿no? Entonces, Ya. a lo mejor ustedes podrían tener referentes desde la intervención en la plataforma única, referentes para el tema de mobiliario, referentes para el tema de la Plaza de los Niños, para la Plaza Cívica, para el mismo tinglado. Yo creo que pueden revisar algunos referentes. Ustedes tenían ya algunos referentes, ¿no? Sino que Sí, sí. ahora se han omitido en el documento. Creo que sí es importante que no pongan solo la imagen, porque hay una tendencia a decir, bueno, el referente y pongo una foto. Más bien sería como un análisis de por qué estoy poniendo ese referente, qué es lo que me interesa de ese referente, por qué es pertinente
lo que se está proponiendo ahí versus lo que yo estoy proponiendo ahora. ¿Ya? Ya, gracias, Dani. Esas serían las dudas nada más. ¿Sí? Ya. Bueno, chicos, ahora no tuvimos los recesos, el receso de las 3 horas, así que les voy a liberar antes igual para que puedan descansar un poco, porque me imagino que se habrán quedado hasta tarde trabajando con esto. Entonces, bueno, como les decía, la clase que íbamos a tener el día sábado en la noche, la recuperamos, no sé, haciendo una revisión previa a la entrega que va a ser el día lunes. Ahí coordinamos con ustedes para ver si igual Mario nos puedes acompañar uno de esos días. Yo creo que será el viernes sí, el viernes probablemente. Sí, cuando quiera, Dani, me avisas con un poquito de anticipación y cuadramos cualquier cosa. Chévere, Mario. Pero, a ver, bueno, sí, habría que cuadrarlo igual en la mañana, porque normalmente les decía a las 8:30 de la noche, pero ahí tú estás todavía durmiendo. Sí, esa ya es mucho, esa ya no llega. Mi tope con Sudamérica suele ser vuestras 5 de la tarde. Ya, bueno, igual es tarde, ¿no? Bueno, dale, pero yo procuro que sea un poquito más temprano para no Se agradece, se agradece. Chévere. Se agradece sobre todo porque despierto suelo estar. El problema es que ya no carburo mucho. Chévere, bueno. Entonces, yo les aviso con tiempito igual para ver si el viernes nos vemos, hacemos una última revisión de las cosas, si tienen alguna duda, alguna cuestión. Y eso sería, chicos. Nos vemos el día miércoles para terminar con la lectura esta de Manuel Delgado para seguir discutiendo. Les voy a pasar un video de Manuel Delgado también que organizó Mario con este grupo que les decía que conversaron de la ciudad vaciada, invitaron a algunas personas para que discutan el tema en el contexto del confinamiento. Y uno de esos invitados fue Manuel Delgado, que llegó con una postura súper linda, ¿no? Yo creo que fue una charla fantástica la que nos dio Manuel. Y además que se le hicieron bastante preguntas y bueno, sí quisiera que puedan ver cualquier momentito que escuchen el audio, sobre todo porque no había presentación gráfica, pero que escuchen lo que Manuel dijo. Ahí no sé si se van a caminar por algún lado en la noche, algo. Escuchen y discutimos en conjunto ese video con lo que terminemos de leer el día miércoles. ¿Listo? Ya, chicos. Ya. Bueno, gracias, Mario. Gracias, chicos. Nos vemos el día miércoles. Gracias a todos. Buen día Gracias. para vosotros. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.